Mi nombre es François Roger Cabar, tengo doble nacionalidad francesa y colombiana, 58 años de edad y he cursado estudios profesionales en administración de empresas agropecuarias, en periodismo, comunicación social y en derecho. He decidido desde hace 6 años, decidí hace 6 años convertirme en un promotor de las libertades y de los derechos humanos de la gente de bien. Es decir, que no son criminales ni han sido cómplices de criminal. Entonces, ¿por qué digo que hace 6 años? Porque hace 6 años, qué pena la repetición, este sujeto, este aún impune criminal de lesa humanidad, Gustavo Francisco Petro Urrego, siendo precandidato para la presidencia en el 2018, en una alocución en Piedecuesta, Santander, dijo palabras más, palabras menos, que los muchachos, que los jóvenes que no estudiaban no tenían opción diferente a ingresar a la policía, ingresar al ejército o ingresar a cualquier otro ejército paramilitar. A mí eso me ofendió sobremanera porque yo adoro mis Fuerzas Armadas. Yo tuve el privilegio de prestar mi servicio militar voluntario en 1985 y fui miembro del Batallón Colombia número 3, 14º relevo a la península del Sinaí, cuerpo de paz de la MFO, Multinational Force and Observers. Entonces yo adoro y agradezco y decidí desde el 2018 que iba a convertir en propósito mío descubrir qué era lo que ocultaba a un impune genocida del Petro Urrego detrás de tanto ataque. Entonces, como a mí la vida de este sujeto no me importa en absoluto como su esencia ni nada, sino que me interesa es el daño que ha venido haciendo desde su pertenencia a ese derrotado grupo narcoparamilitar de la izquierda colombiana M-19, decidí estudiar el fondo jurídico del momento en el que él supuestamente se integró a la sociedad cuando se desmovilizó esa derrotada pandilla narcoparamilitar. Yo, como todos ustedes y como el 99% de los colombianos, creía que cuando se firmaban acuerdos de paz y todos esos garabatos que alguien en la primera parte del programa muy bien definió como trampas macabras y como engaños infames de todos esos acuerdos de paz, que cuando se firmaban esos acuerdos y se conseguía una amnistía, se conseguía un indulto, se conseguía un perdón general, pues ahí no había nada que hacer, maestro, borrón y cuenta nueva, segundas oportunidades, peace and love, entonces la social bacanería. Pero resulta que ya después de 6 años, ya he dedicado con mucho compromiso a esto. Yo empecé por el marco jurídico en el cual se firmó el mal llamado acuerdo de paz con el M-19. Yo quiero hacerles claridad a todos aquí en cuanto a que yo, aunque tengo mis opiniones con respecto a este sujeto y a toda la infamia y la asquerosidad que él representa, yo en los recursos que he presentado a nivel nacional e internacional, yo me voy a los datos, yo no me voy a los relatos. Entonces, siendo congruente con eso, decidí investigar el marco jurídico con el que este narcoparamilitar de la izquierda colombiana había iniciado su vida pública. Entonces, descubro la ley 77 del 22 de diciembre de 1989 y el decreto reglamentario 206 del 22 de enero de 1990, con los que el gobierno del presidente Virgilio Barco firmó el mal llamado Acuerdo de Paz. Estudié esa ley y ese decreto reglamentario y descubrí que lo que se ofrecía a estos derrotados narcoparamilitares del M-19 era un indulto. La diferencia entre un indulto y una amnistía: en la amnistía lo que ofreció hacer este señor recién se posesionó, eliminarle la I al ilícito para que se vuelva lícito, es decir, que ciertos comportamientos considerados criminales dejen de serlo. Eso es una amnistía y de inmediato se beneficia a quienes estén siendo investigados y hayan sido condenados por esas conductas que ya no son criminales. Esa es la amnistía. El indulto, que fue lo que se le ofreció a un impune criminal de guerra, Petro Urrego, y a todos sus demás camaradas del M-19, fue un indulto. En el indulto lo que se hace es que si ellos tienen en su contra
una condición jurídica como un antecedente penal que los inhabilite, como sucede en Colombia con la Constitución que ellos mismos redactaron, artículo 179 y artículo 197. Cualquier persona que tenga antecedente penal, y más aún si es por pertenecer a grupo terrorista, queda inhabilitado de por vida para ser funcionario público, para contratar con el Estado y para postularse a cargos de elección popular. Entonces yo decidí elevar un derecho de petición en el mes de marzo del 2018 al Ministerio de Justicia y del Derecho para que me dieran copia de la carta con la que, cumpliendo la ley, Petro Urrego y cada uno de los del M-19 debía ser igual, había solicitado el beneficio del indulto. Esa carta era de 3 frases. Me llamo fulano de tal y soy desmovilizado del M-19, primera frase. Segunda frase, solicito el beneficio del indulto. Tercera frase, me comprometo a reincorporarme a la vida civil. Préstenle mucha atención a esta tercera frase. Eso era todo, no tenía que pedir perdón, no tenía que entregar nada, no tenía que reparar a nadie, no tenía que decir, solamente escribí esas 3 frasecitas. ¿Qué pasaba ahí? Eso llegaba al despacho del presidente para que el presidente, junto con su ministro de Gobierno y su ministro de Justicia, emitieran dentro de un plazo establecido de 3 meses una resolución ejecutiva en la que concedían o no el beneficio del indulto. Entonces yo le pedí al Ministerio de Justicia y del Derecho de Colombia que me diera copia de la carta con la que el señor, el aún impune criminal de lesa humanidad Petro Urrego, había solicitado el beneficio del indulto y la resolución ejecutiva, copia de la resolución con la que se lo habían concedido. Para mi grata sorpresa, me dijeron que me contestaron a la semana la directora de Justicia Transicional y me dijo, mire, el señor sí figura como desmovilizado del M-19, pero a él no se le concedieron los beneficios ni del indulto ni de la amnistía y por lo tanto no lo cobijan dichos beneficios. Okay. Eso para mí en el 2018 fue, caramba, este tipo tiene un antecedente penal porque purgó una condena de 15 meses de cárcel de los 18 a los que ha sido condenado, está inhabilitado de por vida. Salí corriendo como ciudadano a poner en conocimiento y en manos de la prensa, de senadores, de líderes que, como la mayoría de los aquí presentes, creía yo, eran de derecha o por lo menos respetaban la institucionalidad como la hacemos el 97% de los ciudadanos. Entonces, descubro después de 3 semanas, un mes de no encontrar respuesta y de encontrar respuestas en ciertos medios de comunicación como no, nosotros acá no nos metemos con el señor porque al otro día nos llena esto de abogados y nos rompen a piedra los vidrios y todo. Dije, ok, entonces no van a dar la pelea. Venga a ver que yo sí creo en eso. Voy a dar la pelea. Descubrí el siguiente recurso jurídico que me quedaba para la institucionalidad colombiana, que es ¿cuál? Acción de nulidad electoral. En el mes de mayo del 2018 este sujeto era candidato después de una payasada de consulta interna con este señor Caicedo del Magdalena. Él gana, él se estaba en ese momento postulándose para ganar la postulación a presidente en esta tal consulta interna que es solamente por la reparación, por los votos que se les pagan, por la reposición. Entonces, elevo la primera acción de nulidad electoral contra este sujeto, notificando e informando al Consejo de Estado que el señor Petro Urrego no está indultado, que el señor Petro Urrego purgó una pena privativa de la libertad en centro carcelario por pertenecer a un grupo armado ilegal con vínculos con el narcotráfico que cometía actos terroristas en todo el territorio nacional. Esto es importante, mi inflexibilidad con esto, el rigor en cómo llamo las cosas. ¿Por qué? Porque así estaban las leyes que lo condenaron. Entonces, para mi sorpresa, pero a su vez para mi despertar, el Consejo de Estado en 2 días desestima mi recurso porque dice que como él no ha quedado en nada, pues ¿cómo lo van a investigar si él no ha quedado en nada? Ya ante esa pobreza argumentativa, a mí me empieza a sonar maluco. Entonces ya empiezo a investigar aún más. Meto la segunda acción de nulidad electoral. ¿Cuándo? Pues cuando este sujeto y su fórmula vicepresidencial quedan de segundos contra Duque. ¿Por qué? Porque por el maldito acuerdo de las FARC, el que queda de segundo y su fórmula van al Congreso.
el candidato a la presidencia, a la Cámara Alta, al Senado, y la candidata en ese momento, la señora Robledo, a la vicepresidencia, a la Cámara de Representantes. Presento la segunda y les digo, vea, este señor ya quedó después de las elecciones, el señor ya quedó, va para congresista, ahora sí va a ejercer un cargo, no es una cosa que de pronto sucede. A los 2 días vuelven y me la rechazan y ustedes no van a creer por qué. Porque yo no había anexado prueba de que él iba para el Congreso y su fórmula vicepresidencial también. Entonces me ponen a voltear, a buscar, mediante derecho de petición, a pedirle al Consejo Nacional Electoral que me certifique que Petro Urrego y Robledo, Ángela María Robledo, sí habían ido para el Congreso. Entonces se demoran su tiempo y me mandan, me atienden mi derecho de petición y me entregan las 2 resoluciones. Lo presento por tercera vez, la acción de nulidad electoral. En esta tercera ocasión, después de demorarse un poquito más, porque ahí sí no fue a los 2 días, me dicen, hombre, Cabar, qué pena contigo, Ala, pero es que tienes que presentar las acciones de nulidad electoral por cada uno. No se puede así por ambos, porque pues, ¿qué te dijera? ¿Qué vaina? Así es la ley. Ok, no pasa nada, yo me devuelvo, imprimo, eso es una gastadera de papelería y todo era presencial. Y presento la cuarta y la quinta acción de nulidad electoral contra estos sujetos, siempre en todas, poniendo de presente la condición de un impune criminal de lesa humanidad, porque resulta, hermanos iberoamericanos y colombianos, que los crímenes de lesa humanidad, el genocidio, los crímenes de guerra y las infracciones graves al derecho internacional humanitario cometidas por estos degenerados durante más de 25 años no se pueden perdonar, indultar ni amnistiar, porque son considerados delitos atroces y además de no poderse someter a ningún tipo de perdón y deber castigarse con severidad, no prescribe el tiempo para denunciarlo. Entonces, siempre lo puse de presente, pero cuando presento la cuarta y la quinta, adivinen la perla, el famoso vencimiento de término, y me contestan del Consejo está, hola Cabar, qué pena contigo, Ala, pero es que tenías 45 días desde que quedaron electos para presentar el recurso. Eso es sinvergüenza, yo lo venía haciendo desde mayo, pero desde la tercera que presenté, ya dije, aquí no va a pasar nada porque ya tengo absoluta certeza que en Colombia desde los 3 poderes públicos durante las últimas 4 décadas han blindado a todos los narcoparamilitares de la izquierda colombiana. ¿Para qué? Para que llegaran al Congreso como llegaron los aún impunes genocidas de las FARC y a la presidencia como llegó, llevado en hombros aún impune criminal de guerra Petro Urrego. Entonces, me la rechazan la cuarta y la quinta, pero yo ya estaba trabajando en el derecho penal internacional y más puntualmente en el derecho internacional humanitario. Empecé desde julio-agosto del 2018 a sumergirme en el derecho internacional humanitario. Descubrí los más de 20 instrumentos que en defensa de los derechos humanos ha proclamado la humanidad en el último siglo. Me los estudié uno a uno y dije, por aquí va a ser. ¿Por qué? Porque en 1945, a raíz de las atrocidades cometidas por los hermanos mayores de todos estos degenerados narcoparamilitares de la izquierda colombiana como Petro Urrego, la humanidad dijo, eso no puede volver a suceder. No puede volver a suceder que tanta atrocidad sea lícita en una nación. Entonces se llegó a la conclusión y se promulgó el derecho de gentes, en latín el ius cogens. ¿Qué es eso? Que no va a importar desde 1945, no va a importar la nación en la que se cometa un delito atroz claramente definido, secuestro, asesinato, ¿les suena, no? No va a importar la nacionalidad de la víctima y no va a importar la nacionalidad del victimario. En caso que no se pueda obtener justicia en la nación propia, el ciudadano va a estar en todo su derecho de presentar su requerimiento de justicia contra estos criminales de la peor calaña en cualquier nación del planeta civilizada. Eso se llama la jurisdicción universal. Entonces, yo empecé a trabajar en eso. Mi propósito era redactar una denuncia penal en la que pudiera incluir 80 noticias criminales cometidas por Petro Urrego y por el M-19 durante todo su criminal trasegar. No pude, solamente pude incluir 40. ¿Por qué digo no pude y solamente 40? Porque es que 40 noticias criminales generaron este libro de 800 páginas.
Este libro de 800 páginas contiene nada más 40 noticias criminales. Y esas noticias, esas 40 noticias criminales suman un total de 2.213 infracciones graves contra el derecho internacional humanitario que siguen impunes, que no son amnistiables, no son indultables y no son perdonables.